Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Naruto planeaba terminar el tratamiento de Yakumo Kurama en el lapso de un mes. Un mes era el límite, si se extendía más, otros podrían notar anomalías en su condición. Además, un mes era tiempo más que suficiente para que Naruto cultivara su vínculo. Por el bien de asegurar que Sombrilla ganaría otro poderoso general en el futuro, Naruto se estaba esforzando al máximo. Durante este periodo, también tenía la intención de desentrañar los nudos emocionales de Yakumo y ayudarla a suprimir a Ido. Al mismo tiempo, Naruto entregó el puño poderoso completo a Shisui, dándole instrucciones de distribuirlo entre los miembros de la organización Sombrilla. Mientras tanto, Tsunade estudiaba el manual del sistema de artes marciales en sus manos. Como miembro de alto rango de Sombrilla, había recibido una copia personal sin necesidad de gastar puntos. Para elevar la fuerza de combate general de la organización, todos los miembros tenían acceso a él, aunque la mayoría solo lo vería a través de tablets. La copia de Tsunade estaba escrita a mano. Mientras hojeaba las páginas, su corazón se llenaba de asombro. El líder de Sombrilla no solo había creado un sistema de cultivación completamente nuevo, sino que también había desarrollado técnicas perfectamente adecuadas para él. Un genio enviado del cielo. Sus pensamientos se dirigieron a su abuelo. El primer Hokage, aclamado como el dios Shinobi, era la persona más fuerte que jamás había conocido. Sin embargo, por alguna razón, Tsunade tenía la vaga sensación de que quizás esta persona, el líder de Sombrilla, podría lograr algo incluso más allá de los logros de su abuelo. Quizás algo aún más grande. Pero pensar en la filosofía de Sombrilla, el renacimiento a través de la destrucción, la dejaba inquieta. Ding. Una notificación brilló en la tablet que tenía en la mano. Tsunade la abrió con curiosidad. ¿Qué? ¿Desarrollar nuevas técnicas de artes marciales puede generar puntos? ¿Incluyendo recompensas como dinero y objetos? Sus labios se curvaron. Parece bueno. Ha pasado un tiempo desde que tuve un desafío adecuado. Recordando su monstruosa fuerza de taijutsu, Tsunade consideró seriamente la transición al sistema de artes marciales. Parecía tener más promesas para su futuro. El sistema seguía el camino del refinamiento físico. Con suficiente progreso, el cuerpo evolucionaría. A diferencia del chakra, que agotaba la vitalidad con el tiempo, entrenar el sistema de artes marciales a etapas superiores desbloqueaba el potencial oculto, y podría extender su esperanza de vida. Aunque Tsunade actualmente parecía una mujer en su mejor momento, sus años restantes eran limitados. Pero si alcanzaba la etapa de refinamiento de órganos en el sistema de artes marciales, su esperanza de vida podría extenderse a más de 2 siglos. 9 de cada 10 personas en este mundo querían vivir más tiempo. El otro probablemente no estaba en su sano juicio. Aldea de Konoha. Yakumo, ¿estás lista? Naruto miró a Yakumo Kurama. Ella asintió con firmeza, como si se hubiera resuelto. A continuación, entraré en tu mundo mental. No te resistas. Si lo haces, podría terminar en un fracaso, o incluso dañar tu espíritu. El tono de Naruto era solemne. Colocó su mano sobre la cabeza de Yakumo. En el instante siguiente, su poderosa energía mental surgió, y el mundo a su alrededor cambió. Un espacio tenue e inquietante se extendía ante él. Así que esta es la conciencia donde reside Ido, murmuró Naruto. Mirando hacia arriba, alzó la voz. Yakumo, aquí es donde vive Ido. Piensa en ello claramente en tu corazón, y ella aparecerá. Tú eres la dominante aquí. Está bien, Naruto-kun. Yakumo siguió sus palabras, cantando en silencio en su corazón. Su expresión se torció. El aire a su alrededor se distorsionó, y luego, ante los ojos de Naruto, surgió una figura. Un monstruo. ¿Tú eres Ido? Naruto frunció el ceño. Ido, debes darte cuenta de que naces de la conciencia de Yakumo. Son uno y lo mismo. Solo aceptándose mutuamente pueden ejercer el verdadero poder. Ido estaba de pie con una túnica blanca, el cabello despeinado, el cuerpo balanceándose mientras soltaba una risa escalofriante. Jejeje, ¿por qué debería ella dominar este cuerpo? Es tímida y débil. Si tomo el control, puedo masacrar a todos los que se atreven a menospreciarla. Su voz reverberó desde todas las direcciones. Naruto entrecerró los ojos. Así que realmente quería apoderarse del cuerpo de Yakumo. Ingrata. He tenido suficiente. Solo mirarte me enferma. ¿Y ahora quieres salir y asustar a la gente? ¿Me estás obligando a someterte con virtud? Muere. Suprimiendo su disgusto por la forma fantasmal de Ido, Naruto levantó la mano y le propinó un atronador revés.
La abrumadora energía mental de Naruto fue como un golpe de reducción de dimensionalidad contra un ser intangible como Ido. Fue lanzada por los aires al instante. Antes de que Ido pudiera recuperarse, Naruto se lanzó hacia adelante. Su poder espiritual se condensó en la forma de un enorme garrote con púas, y lo bajó con fuerza brutal. Un grito agudo resonó en la oscuridad. Minutos después, Ido reapareció ante él, su figura maltratada e hinchada. Gran hermano, me equivoqué. Por favor, haz lo que quieras. Ido temblaba de miedo. Este humano era aterrador. Había creído que nunca podría tocarla, sin embargo, su energía espiritual había golpeado directamente su esencia. Cambia tu apariencia, ahora. O te golpearé hasta que no quede nada, ladró Naruto. Ido obedeció de inmediato, su forma grotesca se derritió hasta que se vio idéntica a Yakumo Kurama. Después de todo, Ido y Yakumo eran uno y lo mismo. El semblante monstruoso que había usado antes no era más que una proyección de su resentimiento, una máscara destinada a asustar a Naruto. Pero en lugar de infundir miedo, le había valido una paliza sin piedad. Peor aún, se había dado cuenta de que cada golpe que Naruto asestaba estaba desentrañando su propia existencia. En verdad, Naruto poseía suficiente energía mental para borrar a Ido por completo. Pero sabía que si Ido era destruida, el Kekkei Genkai de Yakumo quedaría lisiado. La mitad de su poder se desvanecería con ella. Eso era algo que Naruto nunca podría permitir. Exhaló, recordando las palabras de un anciano de su tierra natal. Como dice el viejo refrán, someter con virtud es una virtud tradicional. Mientras Naruto suprimía a Ido, Yakumo recuperó el control de sí misma. No había esperado que Ido arriesgara todo en su intento de apoderarse de su cuerpo. Pero gracias a la guía de Naruto, Yakumo ya no veía a Ido como algo a rechazar. A diferencia del 9 colas, Ido era frágil e incompleta. Una Ido obediente era una Ido tolerable. La conciencia de Yakumo se manifestó en el mundo mental. Vio a Ido encogerse y no pudo evitar sentir asombro ante la fuerza de Naruto. Yakumo, instruyó Naruto, ven aquí. Firma un contrato con ella. Adaptó el sello de pájaro en jaula, modificándolo en una técnica que podía enlazar y regular la energía espiritual. Bajo su dirección, Yakumo presionó el sello en su lugar. Mientras la marca de maldición se afianzaba, Ido se dio cuenta de que su destino estaba sellado. Nunca podría volver a rebelarse. Algo cambió dentro de ella, los bordes afilados de su hostilidad comenzaron a atenuarse. En verdad, Ido no era más que un fragmento de la mente de Yakumo, un mecanismo de defensa nacido de su miedo y resentimiento. Una construcción de liberación de Jin. Comparada con Setsu Negro, era lamentablemente débil. Setsu Negro manejaba la liberación de Yin Yang y poseía un cuerpo físico, mientras que Ido era solo una ráfaga de conciencia moldeada por el dolor de Yakumo. Shizune abrió lentamente la puerta y vio a Lady Tsunade sentada en su escritorio, con el ceño fruncido en profunda concentración. Colocó cuidadosamente la taza de café frente a ella y dijo en voz baja. Lady Tsunade, se ha estado esforzando demasiado de nuevo. Ese sistema de artes marciales no es algo que pueda dominar de la noche a la mañana. Shizune también había estudiado el sistema de artes marciales, pero nunca lo había practicado. Para ser honesta, su talento no era excepcional. De lo contrario, no habría sido superada por Sakura más tarde. Si no había podido dominar completamente el ninjutsu médico, ¿cómo podría esperar tener éxito en cualquier otra cosa? Tsunade, por otro lado, ya había llevado sus habilidades al límite. A menos que pudiera dominar el modo sabio del bosque Shikotsu, quedaba poco espacio para que creciera. Sin embargo, su mentalidad siempre había sido una barrera, lo que le dificultaba lograrlo. Irónicamente, fue Jiraiya, el llamado último de los Sannin, quien logró aprender el modo sabio, elevando su fuerza por encima de los otros dos. Y ahora, este nuevo camino de artes marciales había capturado el interés de Tsunade. A diferencia del ninjutsu, la cultivación de artes marciales no estaba tan ligada al talento. Casi cualquiera podía comenzar a entrenar en él, aunque hasta dónde progresaran dependía de su potencial. El chakra, por otro lado, estaba fuertemente ligado al talento innato. Sin él, muchos shinobi nunca avanzaban más allá del rango de Genin o Chunin. Por el contrario, las artes marciales podían ser practicadas por todos. La desventaja era su inmenso consumo de alimentos y recursos. Como decía el refrán, pobre en literatura, rico en artes marciales. Los clanes adinerados podían proporcionar a sus hijos suplementos medicinales y recursos de entrenamiento desde una edad temprana, sentando bases sólidas. Shizune, ¿no lo entiendes?, dijo Tsunade, con los ojos brillantes de emoción. Cuanto más profundizo en la investigación de este sistema, más potencial veo.
Esto podría revolucionar todo el mundo shinobi. Su estudio de las artes marciales incluso había profundizado su comprensión de la medicina y el cuerpo humano. Se dio cuenta de que el cuerpo humano guardaba misterios mucho más allá de su imaginación, y quizás, al explorarlos, podría refinar aún más sus técnicas médicas. Últimamente, Tsunade incluso había comenzado a experimentar con la fusión de su fuerza de 100 y su taijutsu de fuerza monstruosa con el sistema de artes marciales. Dado que las artes marciales cultivaban energía vital en lugar de chakra, necesitaba adaptar sus técnicas para que funcionaran con esta nueva fuente de poder. A diferencia de Naruto, que tenía la habilidad extraordinaria de el cielo recompensa la diligencia, el progreso de Tsunade no era tan rápido o instintivo. Pero con sus conocimientos médicos y su base de taijutsu, especialmente haciendo referencia al estilo puño fuerte, ya había logrado un progreso significativo. Había pasado rápidamente por la etapa de fortalecimiento corporal y estaba casi terminada con el refinamiento de órganos. Si no se hubiera tomado tiempo extra para refinar sus bases, es posible que ya estuviera en el siguiente reino. La etapa de fortalecimiento corporal era vital. Purificaba la energía vital, fortalecía el cuerpo y sentaba las bases para toda cultivación futura. El progreso de un shinobi en esta etapa dependía enteramente de su talento y entrenamiento acumulado. El sistema no se trataba de avances dramáticos como en los cuentos de fantasía. En cambio, una vez que el cuerpo se refinaba y se acumulaba suficiente energía vital, se podía guiar para templar los huesos. El templado de huesos generalmente comenzaba con las extremidades, luego el torso y finalmente el cráneo. Uno no necesitaba templar cada hueso para avanzar. Lograr alrededor de la mitad era suficiente para pasar a la siguiente etapa. Pero aquellos que tomaban atajos pagarían el precio más tarde, su crecimiento limitado para siempre. Después del templado de huesos venía el refinamiento de tendones, creando el estado conocido como tendones de acero y huesos de hierro. En este punto, el cuerpo se volvía extremadamente resistente, y la energía vital podía condensarse en formas lo suficientemente poderosas como para chocar con el ninjutsu. Su defensa contra el ninjutsu también se dispararía. Al igual que el Raikage, la mayoría de las técnicas que lo golpeaban eran poco más que cosquillas. El clan Yotsuki, al que pertenecía el Raikage, era naturalmente adecuado para técnicas centradas en el cuerpo. Si cultivaban artes marciales, sin duda se convertirían en guerreros temibles. Después de templar los órganos internos, el cuerpo humano queda casi completamente refinado, como un arma viviente. En esta etapa, uno puede incluso lograr la respiración interna, respirando no solo a través de los pulmones, sino a través de los poros de la piel. Más allá de eso, un mayor progreso requiere recurrir al poder de la naturaleza misma, la energía natural, y fusionarla con la propia energía vital para formar algo similar al chakra senjutsu. En ese nivel, dividir montañas y separar mares ya no serían hazañas imposibles. Tal reino sería comparable a figuras como Hashirama Senju y Uchiha Madara. Una vez que la energía vital se transforma por completo, el practicante podría rivalizar con el pico del nivel Super Kage, el nivel de Hashirama en su mejor momento, o Madara antes de despertar el Rinnegan. Y más allá, incluso de eso, se encuentra el camino de los 6 caminos. Naruto ya había vislumbrado el camino hacia los 6 caminos a través del chakra. Pero para que las artes marciales alcanzaran esa misma altura, Naruto primero necesitaría elevar las artes marciales en sí mismas al nivel Super Kage, no solo su chakra. En la visión de Naruto, una vez que las artes marciales alcanzaran el Super Kage, deberían despertar un cierto atributo, otorgando efectos similares al ninjutsu. En ese punto, las artes marciales evolucionarían a algo así como poder divino marcial, convergiendo eventualmente con las fuerzas más grandes del mundo, lo que llevaría de vuelta a los 6 caminos. Pero si superaría o se quedaría corto en comparación con el poder shinobi tradicional, dependería en última instancia del individuo. Sin embargo, en la actualidad, el método para absorber energía natural a través de las artes marciales aún no se había revelado. Si Tsunade se enterara de ello ahora, se quedaría completamente atónita. Tal como estaba, las artes marciales ya apuntaban directamente al nivel Kage, que en el actual mundo shinobi se consideraba el pináculo. Solo unas pocas técnicas, como el modo sabio, podían impulsar a uno aún más, y esas eran extremadamente raras. Lo que hacía que las artes marciales fueran verdaderamente revolucionarias era que su camino hacia el nivel Super Kage estaba abierto para casi todos. Mientras uno completara el refinamiento de órganos y templara completamente el cuerpo, se hacía posible resistir el bautismo de la energía natural y someterse a la transformación de la energía vital. Sin embargo, llegar a este paso era cualquier cosa menos simple.
A menos que las etapas anteriores, templado de huesos y refinamiento de órganos, fueran pulidas a un grado extremadamente alto, la mayoría nunca sobreviviría a la erosión de la energía natural, y mucho menos la transformaría. En estos días, Tsunade había estado investigando incansablemente cómo adaptar sus técnicas de fuerza monstruosa a las artes marciales. La fuerza monstruosa se basa en explosiones, murmuró, con el ceño fruncido por la frustración. Funciona a la perfección con el chakra, entonces, ¿por qué el efecto se debilita cuando se convierte a artes marciales? Hizo una pausa, su expresión se tensó cuando un pensamiento la golpeó. No, algo anda mal. La fuerza monstruosa no se basa simplemente en la potencia bruta, reside en la condensación precisa de poder en un solo punto. Sus ojos se abrieron, y golpeó su mano contra la mesa, chispas de inspiración inundando su mente. Hasta ahora, solo había logrado una tosca transformación de la fuerza monstruosa en artes marciales. Le permitía canalizar energía vital, pero sin una verdadera compresión, los golpes se sentían vacíos y carecían de peso. Parece que todavía hay mucho más que aprender sobre la manipulación de la energía vital, susurró Tsunade para sí misma. La energía vital no era lo mismo que el chakra, no era simplemente una cuestión de canalización. Los métodos para usarla eran muy diferentes, y ella solo había arañado la superficie. En los últimos días, había revisado su adaptación varias veces, cada versión acercándola a la verdadera perfección. Ahora, de pie ante un afloramiento de piedra masivo, una roca del tamaño de una colina de decenas de metros de altura, se preparó para probar su último intento. Puño de fuerza monstruosa. Su puñetazo se disparó hacia adelante, y la fuerza explotó hacia afuera como un cañonazo. La cima de la colina estalló, la piedra se hizo añicos mientras la onda de choque excavaba un cráter en la tierra bajo sus pies. Los labios de Tsunade se curvaron en una rara sonrisa. Ni siquiera había usado toda su potencia, y su fuerza ya había crecido casi un 30%. Lo que es más, su físico mejorado significaba que su cuerpo podía soportar esta potencia sin esfuerzo. La fuerza era recíproca. Cuanto más fuerte era el cuerpo, más fuerza podía liberar sin desgarrarse. Y Tsunade solo estaba comenzando a desbloquear el verdadero potencial de las artes marciales. Las rocas destrozadas a su alrededor hicieron que los labios de Tsunade se curvaran en una leve sonrisa, la satisfacción brillando en sus ojos ante el resultado de su golpe. Con su fuerza actual, lo que a Tsunade aún le faltaba era la acumulación de reservas masivas de vitalidad. Su físico ya era excepcional, por lo que refinar su fuerza vital le resultaba más natural que a la mayoría de los shinobi. Debido a eso, su curva de crecimiento no sería dramática a corto plazo. El verdadero avance vendría solo después de que su cuerpo estuviera completamente templado, cuando Tsunade pudiera depender puramente de la fuerza física bruta, sin siquiera recurrir al chakra, para dominar a un oponente de nivel Kage. En comparación con los otros Kage, su reputación como ninja médico siempre la había hecho parecer la más débil en combate directo. Pero ahora, al sentirse mejorar una vez más, ¿cómo no sentirse eufórica? Vámonos, Shizune. Es hora de volver, llamó Tsunade, ya planeando regresar y refinar su dominio sobre la técnica del puño poderoso. Estrictamente hablando, el puño poderoso era un arte del clan Senju, rara vez compartido fuera de la familia. Pero si la organización sombrilla se atrevía a difundir preciosas artes marciales y ninjutsu por todo el mundo shinobi, ¿por qué no debería ella aceptarlo también? Quizás, dentro de unos años, cuando las artes marciales se hubieran desarrollado en un sistema propio, su nombre, Tsunade Senju, sería recordado entre sus pioneros. A diferencia de los métodos de entrenamiento por fases, el puño poderoso enfatizaba las explosiones de fuerza. Llenaba las brechas dejadas por las debilidades de la etapa inicial y compensaba la falta de poder ofensivo inmediato. Shizune finalmente la alcanzó, mirando con los ojos muy abiertos el suelo devastado. Su rostro estaba cubierto de líneas negras mientras luchaba por procesar el puro poder destructivo que su maestra acababa de desatar. Lady Tsunade. ¿Nosotros, simplemente lo dejamos así? Preguntó, con la voz inestable. Tsunade miró alrededor del paisaje arrasado y chasqueó la lengua. ¡Qué molestia! Con una rápida secuencia de sellos manuales, golpeó su palma contra la tierra. El suelo tembló y el enorme cráter se rellenó rápidamente. En cuanto a la colina que una vez estuvo allí, Tsunade solo pudo encogerse de hombros internamente. Perdónenme, no puedo volver a ponerla. Sacudiéndose las manos, declaró. Listo. Vámonos.
Avanzó sin dudar, dejando a Shizune congelada en la incredulidad por un momento antes de apresurarse tras ella. Lejos, en lo profundo de la tierra de los campos de arroz, el aire en un complejo subterráneo oculto era denso y oscuro. Antorchas dispersas parpadeaban a lo largo de los pasajes de piedra, su tenue resplandor proyectaba sombras espeluznantes. Al final de un corredor yacía una cámara. Los cables se entrecruzaban en el suelo en un desorden descuidado, y en medio de la penumbra se sentaba un hombre de rostro pálido con pupilas doradas y rasgadas, ojos tan fríos y venenosos como los de una serpiente. Jo, jo, jo. La risa baja de Orochimaru resonó en la oscuridad mientras pasaba las páginas de un libro. ¿Ciencia, eh? ¡Qué fascinante! El mundo shinobi poseía tecnología, pero su desarrollo estaba distorsionado y atrofiado por la existencia del chakra. Nunca había surgido una teoría unificada para definirlo. Sin embargo, el libro en sus manos exponía el conocimiento en términos precisos. Un cuerpo sistemático de principios, predicciones y explicaciones verificables sobre el orden natural. Ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias cognitivas, ciencias formales, el texto las nombraba a todas. Y escrito audazmente en sus páginas. La ciencia es la principal fuerza productiva. Los símbolos de todas las cosas pueden explicarse por la ciencia. Según este marco, el chakra no era más que una manifestación de la energía vital. Única, pero no singular. Un destello de fanatismo brilló en el rostro de Orochimaru. Conocer al autor de esta obra, sí, debe haber tocado la verdad. Lo que Orochimaru realmente perseguía no era la inmortalidad en sí misma, sino el conocimiento. Su deseo era descubrir las verdades últimas del mundo. La inmortalidad era simplemente el único camino que había encontrado para darse el tiempo suficiente para alcanzarlas. Su genio para la investigación estaba fuera de toda duda. Sin embargo, debido a que siempre había perseguido sus estudios solo, sus métodos se habían vuelto retorcidos, especialmente en el campo de la biología, donde la crueldad le resultaba tan natural como respirar. Pero en este duro mundo shinobi, ¿podría alguien realmente sorprenderse? Fue el mundo mismo el que había moldeado a Orochimaru en lo que se había convertido. Los tres legendarios Sannin habían sido ordinarios en su juventud, quizás incluso idealistas. Pero la crueldad de la realidad los había separado, cada uno eligiendo un camino diferente. Quizás solo Jiraiya había logrado mantener su claridad. A medida que la organización sombrilla se hacía más fuerte, su expansión se volvió más audaz, ya no se escondía en las sombras. Naturalmente, Orochimaru se dio cuenta. Le importaba poco su ideología, tales cosas le importaban poco, pero lo que le intrigaba era un concepto que invocaban constantemente: ciencia. La ideología en sí era impactante, sí, pero en comparación con la búsqueda del conocimiento, ¿qué importaba el estado político del mundo shinobi? Para Orochimaru, solo la ciencia merecía su atención. Aún así, podía sentirlo. Esta organización podría algún día rivalizar con Akatsuki, o incluso superarla en locura. Un brillo fanático se extendió por el pálido rostro de Orochimaru. La organización sombrilla, tengo muchas ganas de conocerlos, susurró. Miró el libro en sus manos. En la columna de autor, solo había una palabra: líder. Un nombre en clave, quizás. O tal vez un título. Podría tener muchos significados. Envía un mensaje. Quiero que la organización sombrilla sea monitoreada de cerca. Busquen una manera de establecer contacto con ellos, pero no los provoquen a la ligera, ordenó Orochimaru. El chico a su lado inclinó la cabeza. La belleza de Kimimaro lo convertía en un recipiente ideal, aunque Orochimaru lamentaba la fragilidad de su cuerpo. Sí, Lord Orochimaru, respondió Kimimaro en voz baja, su voz tan tranquila y sin vida como el agua quieta, antes de girarse para irse. Orochimaru lo vio irse, luego volvió su mirada al libro repleto de ideas peligrosas. La verdadera razón por la que había advertido a Kimimaro contra el conflicto era simple. La organización sombrilla era vasta, extendiéndose por todo el mundo shinobi como una red invisible. Al principio, Orochimaru se había burlado de su reclutamiento de plebeyos. ¿De qué servían los civiles indefensos a una organización shinobi? Pero cuanto más estudiaba sus escritos, más se abría su mente a la verdad. Su estrategia no se trataba de shinobi luchando contra shinobi. No, las ambiciones de Sombrilla iban mucho más allá de eso. Buscaban remodelar todo el mundo shinobi. Era una locura. Lo suficientemente loco como para rivalizar con Akatsuki. Durante su tiempo con Akatsuki, Orochimaru había entendido su objetivo básico: la recolección de las bestias con cola. La visión de Nagato era imponer la paz a través del dolor. Pero, ¿la ideología de Sombrilla? Para Orochimaru, parecía casi más racional. Mirando las páginas en sus manos, los labios de Orochimaru se curvaron levemente.
Quizás esta sea la verdadera voluntad de fuego, transformada en algo más grande. Viejo Sarutobi, pronto podrías enfrentarte a un oponente que nunca imaginaste, murmuró. Akatsuki buscaba conquistar el mundo a través de la fuerza abrumadora. Sombrilla buscaba transformarlo a través de la ideología. Para Orochimaru, el mundo se estaba volviendo mucho más entretenido. Cerrando el libro, se giró y se deslizó más profundamente en su guarida, la parpadeante luz de las antorchas tragándose su pálida forma. En la siguiente cámara, el sonido de fluidos burbujeantes y acero tintineante resonó. Orochimaru ya estaba reanudando sus experimentos. La adición de Yakumo Kurama a Konoha podría verse como una tremenda bendición para los planes futuros de Naruto. Cuando Naruto la conoció, presentó brevemente su propósito e incluso insinuó su identidad como el hijo del cuarto Hokage. Aunque Yakumo estaba aturdida por la revelación, todavía eligió ayudarlo. Después de todo, Naruto fue quien le había dado una nueva vida. En verdad, todo lo que Naruto le pidió fue que se uniera a su organización. Incluso le dijo directamente que algún día dejarían Konoha. En cuanto a vengar a la aldea más tarde, él y Sasuke se encargarían de eso. Konoha ya se estaba pudriendo por dentro. Para renacer, primero tenía que ser templada por el fuego. La propia Yakumo sentía poco afecto por la aldea. En la línea de tiempo original, incluso había atacado el edificio Hokage con Sukeko y Genkai. Por ahora, el asunto de Yakumo estaba resuelto. Naruto le aconsejó que caminara por el camino de las artes marciales, ya que eso templaría su cuerpo. La alternativa, profundizar su dependencia del chakra, arriesgaba su salud. Aunque era mucho más fuerte que antes, su cuerpo todavía conllevaba peligros ocultos. Entonces, Naruto le entregó un método de cultivación de artes marciales y le indicó que entrenara diligentemente. En cuanto a sus problemas físicos persistentes, los trató como parte de su propia curación natural a medida que se fortalecía. ¿Y si alguien se atrevía a interferir? Sus garras serían cortadas. Con solo unos pocos meses para la graduación, Naruto ya no deseaba quedarse en este lugar. Cada vez que veía las miradas de odio de los aldeanos, la intención asesina surgía dentro de él. Si no hubiera sido un estudiante registrado de la academia, sabía que los aldeanos todavía lo atormentarían como lo habían hecho cuando era más joven. Si fuera el Naruto de la historia original, habría soportado esas burlas y miradas hasta la graduación. Pero este Naruto era diferente. Ese día, Naruto acompañó a Yakumo de regreso a casa. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo, y ella solía vivir sola. Ocasionalmente, Kurenai pasaba a cuidarla. Yakumo, entra, dijo Naruto con una sonrisa mientras llegaban a su puerta. Gracias, Naruto-kun. Sin ti, no habría una nueva yo, respondió Yakumo en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina adornó su rostro. Desde que Ido había sido sometida, la sombra en su corazón finalmente se había levantado. Naruto le había dicho la verdad sobre la muerte de sus padres, e incluso le había dado la esperanza de que, tal vez algún día, podrían ser devueltos a la vida. A partir de ese momento, la lealtad de Yakumo hacia él fue absoluta. Justo cuando Naruto estaba a punto de irse, se acercó una mujer. Tenía el cabello negro y ondulado y llamativos ojos carmesí, aunque su expresión mostraba un rastro de confusión. Su esbelta figura estaba acentuada por los simples vendajes que llevaba como vestido. «Ii-sensei. ¿Está aquí?», exclamó Yakumo con sorpresa y alegría. Naruto también se giró para mirar a la mujer. En comparación con Hinata y las otras chicas, cuya belleza aún tenía una inocencia juvenil, Kurenai exudaba un encanto maduro. Si Naruto tuviera que describirla, las palabras serían grácil y refinada. No era simplemente hermosa, era cautivadora. No es de extrañar que Asuma se hubiera enamorado de ella. Qué lástima, sin embargo. Una flor así, floreciendo en estiércol de vaca. Kurenai dio un paso adelante, un parpadeo de confusión en sus ojos carmesí, como si se preguntara cómo Uzumaki Naruto conocía a Yakumo Kurama. Hola, soy el nuevo amigo de Yakumo. Ella es muy talentosa pintando. Naruto saludó con una sonrisa. Una calidez casi intangible irradiaba de él, suficiente para aliviar la leve cautela en el corazón de Kurenai. Yakumo, mientras tanto, de repente escuchó la voz de Naruto resonar en su mente. Parpadeó sorprendida, luego entendió rápidamente después de su breve explicación. Siguiéndole la corriente, dijo: «Ii-sensei, este es mi nuevo amigo». Kurenai se sorprendió. Debido a la frágil salud de Yakumo, nunca había hecho amigos. Que ella presentara a alguien de esta manera era completamente inesperado. Un rastro de calidez surgió en el corazón de Kurenai, aunque la identidad de Naruto la hacía cautelosa.
Aún así, no podía ignorar lo inusualmente alegre que parecía Yakumo hoy. Quizás se debía realmente a que había encontrado un amigo. Maestro, este es Uzumaki Naruto. Naruto, esta es mi maestra, Kurenai, presentó Yakumo cortésmente. No se dio cuenta de que Naruto sabía mucho más sobre Kurenai que ella. En el pasado, Yakumo había albergado resentimiento hacia Kurenai y el tercer Hokage, creyendo que querían su muerte. Pero después de saber la verdad y aceptar una nueva vida, dejó de lado esos rencores. Hola, hermana Ii, dijo Naruto obedientemente, inclinándose ligeramente. El afectuoso saludo hizo que los labios de Kurenai se curvaran hacia arriba. Después de todo, ¿a qué mujer no le gustaba que la llamaran hermana? Hola, Naruto. Yakumo nunca tuvo amigos antes, así que me alegra ver que ustedes dos se llevan bien. Yakumo, que antes había sido fría e inexpresiva, ahora parecía más brillante, su comportamiento se había suavizado. Kurenai no pudo discernir la verdadera razón de su cambio y simplemente asumió que Yakumo estaba encantada de haber hecho un amigo. Durante tanto tiempo, Yakumo había rechazado la idea de la amistad, y pocos se acercaban a ella. Esto era realmente algo positivo. También me alegro, respondió Naruto con calidez. Yakumo, hermana Ii, hasta la próxima. Su suave sonrisa dejó a Kurenai momentáneamente aturdida. Se apartó un mechón de cabello detrás de la oreja, observando a Naruto hasta que desapareció por el camino. Solo entonces se volvió hacia Yakumo. Yakumo, ¿lo has aceptado? Sí, respondió Yakumo en voz baja. Ya no quiero ser shinobi. Pero en su corazón, pensó. No me convertiré en ninja, pero Naruto-kun dijo que puedo ser artista marcial en su lugar. Durante mucho tiempo, Yakumo había querido ser shinobi solo para no sentirse inútil. Pero ahora, había recuperado su salud e incluso podía apoyar a Naruto. Ya sea siendo ninja o artista marcial, lo que importaba era convertirse en alguien que pudiera estar a su lado. Aunque Naruto rara vez hablaba mucho, la fuerte sensibilidad espiritual de Yakumo le permitía sentir las emociones profundamente. Podía notar que albergaba resentimiento hacia Konoha, y que muchos aldeanos le dirigían malicia. Su cambio era innegable. Al escuchar la tranquila decisión de Yakumo, Kurenai sonrió suavemente. Era bueno que lo hubiera dejado ir. Después de todo, el camino de un shinobi nunca fue fácil. Con la condición de Yakumo, sobrevivir en el campo de batalla habría sido imposible. ¿Cómo se podía esperar que sus compañeros la llevaran a cuestas? La vida de un ninja estaba llena de crueldad. Qué lástima, sin embargo, por el raro Kekkei Genkai de Yakumo. El corazón de Kurenai se volvió complicado. Recordó una época en la que había envidiado a la chica. ¿Por qué había tenido que trabajar tan duro por habilidades con las que Yakumo había nacido? Dominio del genjutsu, mundos ilusorios, técnicas que ella misma nunca podría esperar alcanzar. Pero una vez que se enteró del sufrimiento de Yakumo, esos celos se desvanecieron por completo. Lo que los reemplazó fue la simpatía y, sorprendentemente, un afecto genuino. Chidori. El grito agudo y penetrante de 1000 pájaros llenó el aire, irritando los oídos. Con un destello de relámpago, Uchiha Sasuke cargó hacia adelante, el chakra cargado de relámpago concentrado en su mano. Su cuerpo avanzó en un borrón, cubriendo terreno en un instante. Su Sharingan giró, 3 aspas girando rápidamente. La técnica que blandía no era otra que el Chidori, el mismo jutsu creado y dominado por Kakashi Atake. Sin embargo, el que estaba parado frente a Sasuke ahora era el propio Kakashi-sensei. Incluso él no se atrevía a tomar a Sasuke a la ligera en este punto. Aunque Sasuke ocultaba gran parte de su fuerza, Kakashi ya se había dado cuenta de que el chico todavía tenía cartas bajo la manga. Por supuesto, Kakashi también. Otro Chidori se encendió en la mano de Kakashi. El chakra crepitante parecía más nítido, más refinado, templado por años de dominio. El de Sasuke, en contraste, surgía con energía salvaje e indomable, una expresión de arrogancia juvenil. Kakashi-sensei, no me subestime. Sasuke se movió rápidamente, su cuerpo dejando imágenes residuales detrás. El chakra de relámpago estimuló cada célula de su cuerpo, amplificando su velocidad a niveles aterradores. La expresión de Kakashi se puso grave. La habilidad física de Sasuke a esta edad ya superaba la suya cuando tenía 12 años. Pero Sasuke, murmuró Kakashi con frialdad, su mirada se agudizó. Todavía eres demasiado joven. Una ola de intención asesina brotó de Kakashi, perfeccionada a través de innumerables batallas en los campos empapados de sangre del mundo shinobi. Kakashi avanzó, su Chidori levantado. Sasuke lo imitó. Los dos chocaron. El suelo tembló. Un cráter se abrió donde sus ataques colisionaron. Sus cuerpos se cruzaron, espalda contra espalda.
El campo de batalla se quedó en silencio. Luego, Sasuke cayó sobre una rodilla, jadeando. Kakashi se giró lentamente. ¿Qué tal, Sasuke? Preguntó Kakashi con serenidad. Sasuke no respondió. Sus ojos se cerraron por un momento, reviviendo el choque en su mente. Esa intención asesina, cuando Kakashi se fijó en él, lo congeló por un instante. En ese momento, sintió que la muerte lo rozaba. Su cuerpo se negó a moverse, sus instintos sofocados bajo la pura presencia de Kakashi. Incluso con todo su poder creciente, Sasuke se dio cuenta de su debilidad. Contra un shinobi como Kakashi, templado por la guerra y cargado de años de experiencia, el talento puro por sí solo no era suficiente. La diferencia entre ellos no era la fuerza, sino la experiencia. Cuando ambos blandían el mismo jutsu, el dominio y los instintos de Kakashi en el campo de batalla inclinaban la balanza decisivamente a su favor. Aún así, Sasuke sabía, si la batalla se prolongaba, las reservas de chakra de Kakashi disminuirían. Mientras Sasuke pudiera resistir, el resultado podría cambiar. Pero Kakashi no lo permitiría. Si la pelea escalaba, se convertiría en un choque de cartas de triunfo. Sasuke se levantó de nuevo, desafiante. Lo reconoció. La interferencia de Kakashi con la intención asesina no era justa. Pero la equidad no tenía cabida en un campo de batalla. El Chidori refinado y el instinto curtido en batalla de Kakashi seguían estando por encima del suyo. Para superarlo, a Sasuke todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Palmada, palmada, palmada. Los aplausos resonaron. Naruto apareció a su lado, sonriendo. Sasuke asintió bruscamente. El ojo de Kakashi se entrecerró y se bajó el protector de frente, cubriendo su Sharingan. Pero interiormente, Kakashi estaba conmocionado. Naruto se había acercado sin que él se diera cuenta. Eso por sí solo decía mucho. La fuerza de Naruto ya no estaba por debajo de la suya. El hijo del maestro, verdaderamente extraordinario. Insondable. De la cabeza a los pies, Naruto irradiaba misterio. Sasuke, te has vuelto más fuerte de nuevo, dijo Naruto con calidez, palmeando a Sasuke en el hombro. Sasuke le quitó la mano con un ceño fruncido. Kakashi-sensei, usted también ha progresado, añadió Naruto, dirigiendo su aguda mirada a su antiguo maestro. Desde que se embarcó en su camino de artes marciales, los sentidos de Naruto podían percibir el flujo de la fuerza vital dentro de los demás. Antes, la energía de Kakashi había estado ligeramente dispersa, apagada por su excesiva indulgencia en Icha Paradise. Ahora, sin embargo, esa energía estaba centrada, refinada, su agudeza oculta bajo una calma moderación. Aunque Kakashi no había entrenado en las artes marciales de Naruto, su condición física había mejorado inmensamente. El cuerpo dorado inquebrantable, Naruto reconoció los resultados al instante. Kakashi estaba evolucionando hacia un guerrero completo. Su ninjutsu, taijutsu y genjutsu ya eran formidables. La resistencia seguía siendo su única verdadera debilidad. El Sharingan, aunque invaluable, no lo complementaba perfectamente, era un arma de doble filo que limitaba su potencial natural. Y, sin embargo, Naruto lo sabía. En el futuro, Kakashi despertaría el Mangekyou Sharingan. Con él, ganaría una temible carta de triunfo. Kakashi se encogió de hombros, sonriendo levemente. Quizás. Pero dudo que signifique mucho a tus ojos. Tu fuerza ahora, es probable que esté más allá de la comprensión. Los labios de Naruto se curvaron hacia arriba. No respondió, pero su silencio fue su propio reconocimiento. Sasuke, ¿cómo va tu lectura últimamente? Naruto preguntó de repente. Sasuke frunció el ceño, respondiendo con su seriedad habitual. Ya dominé lo básico. Incluso puedo manejar la conversión entre electricidad y magnetismo. Pero cuando intento formar un cañón de riel, la energía se dispersa demasiado rápido. Gracias a su Sharingan, Sasuke podía hojear libros fácilmente. Memorizar su contenido era sencillo. Sus ojos copiaban cada página sin esfuerzo. Lo que quedaba era simplemente la comprensión. Naruto no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Su propia inmensa fuerza mental le permitía casi igualar la habilidad de Sasuke, pero el Sharingan aún hacía el proceso mucho más eficiente. Se encontró reflexionando. Así que el Byakugan es el más adecuado para el ninjutsu médico, y el Sharingan podría realmente brillar en la investigación y el análisis. Tal vez esta sea la forma correcta de desbloquear el potencial de estos límites de línea de sangre, recordó. En la línea de tiempo original, después de que Sasuke desertó, absorbió vastos conocimientos de Orochimaru, incluso desarrollando un jutsu que imitaba un desastre natural. Elemento rayo. Kirin. Eso por sí solo demostró que la mente de Sasuke era aguda e innovadora.
Si su talento seguía evolucionando, algún día podría incluso crear un Susanoo que se pareciera a un gigante mecánico, como un Gundam. Y si la organización continúa avanzando en la investigación de la armadura de chakra, imaginemos equipar a Susanoo con un traje completo de armadura de chakra. La imagen misma era casi absurda en su grandeza. Con el pensamiento persistente, Naruto palmeó a Sasuke en el hombro. Sasuke, estudia esos textos de tecnología cuidadosamente, y no solo esos. Lee ampliamente. Tendré una tarea importante para ti en el futuro. Sasuke rara vez veía a Naruto tan serio. Asintió con firmeza, sin saber que Naruto ya estaba planeando ponerlo a cargo de una división de investigación avanzada algún día. De acuerdo. Me aseguraré de estudiarlos a fondo. El tono de Sasuke era tranquilo, pero sus ojos brillaban con determinación. Por cierto, preguntó Naruto casualmente, ¿por qué Lee y los demás no están aquí hoy? Una voz débil respondió desde cerca. Migui se los llevó a una misión. Probablemente estarán fuera por cerca de medio mes. ¿En una misión, eh? Naruto no estaba preocupado. Lee y los demás ya se habían enfrentado al derramamiento de sangre. Su fuerza no estaba en duda. Y con Migui dirigiéndolos, incluso si se encontraban en una confrontación con un oponente de nivel Kage, Naruto confiaba en que podrían retirarse ilesos. Después de su conversación, Naruto y los demás reanudaron el entrenamiento. Esta vez, no evitaron a Kakashi. Después de todo, Kakashi era considerado medio aliado ahora. Aún así, todos mantuvieron oculta una parte de su verdadera fuerza. En Konoha, la cautela era una forma de vida. Naruto nunca subestimaría a nadie, especialmente dentro de la aldea. Su poder ya podría ser abrumador, pero ¿qué pasaría si alguien revelara de repente un jutsu prohibido y apuntara a la destrucción mutua? Si alguien le lanzara el sello de la parca, realmente no tendría escapatoria. En los eventos originales, el tercer Hokage había recurrido a ese mismo jutsu contra Orochimaru. Con la barrera atrapándolo, la muerte era inevitable. En ese momento desesperado, su aura como el profesor y héroe del shinobi realmente brilló. Si tenía que morir, sería por Konoha. Quizás eso era lo que Orochimaru había anticipado, pero el resultado no estuvo a su favor. En lugar de morir, Orochimaru perdió el uso de ambos brazos. Ahora, cada uno de los tres entrenaba a su manera. Kakashi estaba trabajando en el desarrollo de la corriente Chidori, una variación del elemento rayo de su técnica original. Sasuke, sin embargo, estaba absorto en los libros. Su Sharingan carmesí giraba, memorizando cada página como el obturador de una cámara. Pero la memoria no era comprensión, lo que necesitaba era internalizar el conocimiento. El interés de Kakashi en la corriente Chidori en realidad había sido provocado por los sutiles empujones de Naruto. Originalmente, Naruto había querido que Sasuke experimentara con sus propias técnicas antes, ahorrando tiempo y dándole individualidad. Pero Kakashi también se sintió intrigado y comenzó a trabajar en ello junto a Sasuke. Eso fue hasta que Sasuke vio a Naruto demostrar casualmente la técnica del cañón de riel. Una mirada fue suficiente. Su puro factor Col lo enganchó de inmediato. Sasuke afirmó que quería ninjutsu más fuerte, pero Naruto sospechaba que su verdadera motivación era simplemente presumir. Debido a este desvío, Sasuke se quedó detrás de Kakashi en el desarrollo de la corriente Chidori, pero no le importó. Para él, el cañón de riel superaría con creces al Chidori de todos modos. Por ahora, Sasuke solo podía usar monedas como proyectiles, desatando ráfagas de poder aproximadamente a un nivel de rango D. Técnicamente, cualquier metal serviría, pero después de ver la demostración de Naruto, Sasuke llevaba un bolsillo lleno de monedas a donde quiera que fuera. Mientras tanto, Naruto había centrado su atención en las artes de sellado. Cuanto más se estudiaba el Finjutsu, más difícil se volvía. Todavía no había cumplido su promesa a Neji de deshacer el sello de pájaro en jaula. Su habilidad de el cielo recompensa la diligencia le daba una ventaja, pero no era una solución instantánea. Al final, el progreso seguía dependiendo de su propio esfuerzo. Aún así, Naruto sintió que estaba cerca de descifrar la marca de maldición de pájaro en jaula. El sello representaba generaciones del conocimiento acumulado de la familia principal Iga, incluso tocando los misterios del alma. Al desentrañarlo, Naruto mismo había comenzado a captar débiles ideas sobre el alma. Inmerso en el mar de conocimiento de sellado, ignoró la familiar voz similar a la del sistema que resonaba en su mente. Comprensión del pájaro en jaula más 5, dominio del Finjutsu más 3, cognición del alma más 0, 5, Naruto la ignoró y se hundió más profundamente en la concentración.
Mientras Naruto entrenaba con una dedicación inquebrantable, lejos, la organización Sombrilla se había reunido en una llanura desolada desprovista de vida. Allí, Uchiha Shisui, vestido con un traje de combate ajustado, estaba con la espada en la mano. Frente a él estaba Uchiha Izumi. El Sharingan de 3 aspas de Shisui brillaba, irradiando presión. Los ojos de Izumi giraban con las mismas aspas carmesí, una hoja corta blanca equilibrada en su agarre. Shisui se movió primero. En un borrón, se dividió en docenas de imágenes residuales, cuchillas descendiendo sobre Izumi desde todos los ángulos. Izumi no se inmutó. Su Sharingan rastreó cada ilusión, su espada cortando varias figuras. Pero las que golpeó se solidificaron de repente, sus ataques reales. Su cuero cabelludo se erizó. Instintivamente levantó su espada para proteger su pecho, justo cuando un borde escalofriante se presionó contra la parte posterior de su cuello. Shisui ya se había movido detrás de ella. «Has vuelto a perder, Izumi», dijo Shisui con calma, su espada rozando su pálida piel. Izumi solo sonrió irónicamente, imperturbable por el resultado. «Tu técnica de parpadeo corporal sigue mejorando, Shisui», enfundó su espada, asintiendo. «Y tu fuerza también ha crecido. Lo que te falta ahora es experiencia». Aunque inexperta, el Mangekyou Sharingan de Izumi le otorgaba habilidades que podían compensar, dándole una oportunidad de luchar incluso contra enemigos poderosos. En cuanto a Shisui, sus propios ojos Mangekyou se habían ido hacía mucho tiempo. Uno robado por Dance, el otro confiado a Itachi. El par que blandía ahora era un conjunto ordinario de Sharingan de 3 aspas, recuperado por Naruto durante su incursión en la base de Dance. Pero los ojos prestados nunca podrían evolucionar a Mangekyou. Con los años, Shisui había intentado impulsar este conjunto más allá, pero el resultado nunca cambió. Sin los propios ojos, no había evolución. Debido a que los fragmentos del poder ocular de su Mangekyou aún persistían, el Sharingan de 3 aspas de Shisui era mucho más fuerte que uno ordinario. En absoluto. Mi fuerza todavía está lejos de la tuya, Shisui. Izumi negó con la cabeza. No estaba siendo modesta, realmente lo creía. Incluso si activaba su Mangekyou Sharingan, no estaba segura de poder derrotar a Shisui. Aunque ahora solo poseía un Sharingan de 3 aspas, el crecimiento de Shisui en los últimos 2 años había sido notable. Con el ninjutsu que Naruto había compartido con él, y los fondos obtenidos del gremio de comerciantes que apoyaban su entrenamiento, Shisui nunca desperdició una oportunidad. Incluso en los días más ocupados, enviaba clones de sombra para continuar entrenando. Como uno de los seguidores más leales de Naruto, Shisui también fue uno de los primeros en adoptar el método de cultivación de artes marciales que Naruto había ideado. El progreso se había ralentizado a medida que alcanzaba niveles más altos, un cuello de botella que incluso los 5 Kages encontrarían familiar. Sin un método avanzado para abrirse paso, la fuerza de uno solo podía llegar hasta cierto punto. Actualmente, la cultivación de Shisui casi había alcanzado la etapa de refinamiento óseo. Una vez que la completara, su resistencia y resiliencia aumentarían drásticamente, y su técnica de parpadeo corporal, ya temida en todo el mundo shinobi, se volvería aún más mortal. Si lograba completar el camino de las artes marciales y fusionarlo sin problemas con el sistema de chakra, Shisui estaría caminando por ambos caminos, artes marciales y ninjutsu. En ese punto, su poder rivalizaría con el de un Super Kage recién ascendido. No seas tan modesta. Conozco tu fuerza, dijo Shisui con una pequeña sonrisa antes de cambiar de tema. Por cierto, ¿cómo les va a Sechuan y Kinijin en estos días? Se refería a 2 de los jóvenes Uchiha restantes. Habían pasado años, y los niños del clan supervivientes, apenas una docena, se habían convertido en adolescentes. El más joven tenía alrededor de 10 años, el mayor alrededor de 16. Shisui siempre los vigilaba de cerca, consciente de que llevaban el futuro del nombre Uchiha. Al asignar misiones, evitaba colocarlos en situaciones de alto riesgo, pero aún así se aseguraba de que ganaran experiencia a través de pruebas de sangre y fuego. Como jefe de todos los asuntos de Sombrilla, Shisui había confiado el cuidado diario de los Uchiha más jóvenes a Yu e Izumi. De los dos, Izumi pasaba más tiempo con ellos. Yu, siendo la mano derecha de Shisui, a menudo estaba consumido por otros deberes. Aún así, Shisui se esforzaba por delegar siempre que fuera posible. Naruto le había dicho más de una vez que un verdadero líder debe saber cómo compartir responsabilidades. Cada vez, Shisui le lanzaba una mirada de resentimiento, mientras Naruto solo podía sonreír torpemente. Después de todo, la mayor parte de la carga real había sido puesta sobre los hombros de Shisui. Izumi miró a Shisui, una rara calidez suavizando su expresión normalmente fría.
Sus talentos son excelentes. Uchiha Renji y Uchiha Hayato ya están cerca del nivel Chunin de élite. La mayoría de los otros han alcanzado el Chunin, e incluso el más joven, Chiba, es un Chunin de élite. Habló con tranquila satisfacción. Ninguno de los niños Uchiha que Naruto había salvado carecía de habilidad. De lo contrario, no habrían sido elegidos para el entrenamiento. Originalmente, habían sido preparados para formar la élite del clan, un escuadrón destinado a salvaguardar el futuro de los Uchiha. Pero ese plan había terminado en sangre, cuando Itachi, trabajando con el liderazgo de Konoha, aniquiló al clan. Si no fuera por la intervención de Naruto, se habrían perdido para siempre. Ahora, bajo una nueva bandera, habían encontrado un propósito una vez más. Los Uchiha aún podían continuar. Muy bien, murmuró Shisui, con los ojos distantes. Nunca pensé que nuestro clan perduraría de esta manera. Sus pensamientos volvieron atrás. Una vez, se había dedicado a cerrar la brecha entre los Uchiha y la aldea. Pero había sido ingenuo. El conflicto era más profundo de lo que se había dado cuenta, y la reputación del clan dentro de Konoha había sido deliberadamente distorsionada. Aunque los Uchiha eran estrictos en su vigilancia, su aplicación de la ley nunca carecía de razón. Sin embargo, los rumores de su crueldad se extendieron sin control por toda la aldea. Más tarde, Shisui había entendido. Era la manipulación de Dance de la opinión pública, aprovechándose de los miedos de los aldeanos. En aquel entonces, la comprensión de Shisui de la política había sido demasiado estrecha, dejándolo a merced tanto del tercer Hokage como de Dance. Pero las semillas de la discordia se remontaban aún más. Habían sido sembradas por el propio segundo Hokage, cuya desconfianza hacia los Uchiha había dado forma a las políticas de la aldea. Hiruzen Sarutobi y Dance habían heredado esa sospecha, pero carecían de la sabiduría de Tobirama. En cambio, su política torpe había dejado a Konoha fracturada. Después de que Hiruzen llegó al poder, el llamado Alto Consejo era esencialmente solo ellos cuatro, todos discípulos del segundo Hokage. Sus familias prosperaron bajo su gobierno. El clan Sarutobi supervisaba el Anbu y las finanzas de la aldea, el clan Shimura controlaba la logística, el clan Mitokado dirigía el casino más grande de Konoha y el clan Utatane ocupaba puestos clave. A su alrededor, los otros grandes clanes dominaban sus propias esferas. Cada uno de esos clanes había hecho una transición sin problemas desde la era de los estados en guerra, estableciendo industrias en todo el país del fuego. En esta sociedad feudal, se habían convertido en la nobleza del mundo shinobi. El clan Iga, en particular, se comportaba con una etiqueta que rivalizaba con la del propio Daimi del Fuego. Su linaje se remontaba directamente al hermano menor del sabio de los 6 caminos. En este mundo, eso los convertía en nobleza entre la nobleza. Incluso el Daimi no podía ignorarlos. Algunos incluso susurraban que la línea de sangre Iga se extendía aún más, hasta la progenie de la diosa del árbol divino. Tal era el peso de las líneas de sangre nobles en el mundo shinobi. Incluso alguien tan radical como Orochimaru había requerido la aprobación del Daimi para fundar Otogakure. Oficialmente era por fondos de investigación, pero en verdad, también subrayaba cuán profundamente arraigada estaba la autoridad noble. Suficiente, murmuró Shisui, sacudiendo la cabeza y quitándose los pensamientos pesados. En un borrón de parpadeo corporal, se desvaneció. Izumi lo siguió, y en momentos, los dos desaparecieron, dejando solo el devastado campo de entrenamiento atrás. Lejos, en la tierra de los campos de arroz, dentro de Otogakure. Orochimaru, vestido con una bata blanca de laboratorio, estaba en su mesa de trabajo, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica. En la entrada, una figura esperaba en silencio, con cuidado de no perturbar el experimento. Al cabo de un rato, Orochimaru dejó sus herramientas, se quitó los guantes y los colocó sobre la mesa con deliberada calma. Kabuto. ¿Estás aquí? ¿Sucede algo? Sus ojos dorados se deslizaron hacia su subordinado, llevando su escalofriante habitual. Kabuto bajó la cabeza rápidamente. Lord Orochimaru, como usted ordenó, hicimos contacto con la organización Sombrilla. Están abiertos a la cooperación, pero insisten en que deben consultar primero a sus superiores. Los labios de Orochimaru se curvaron levemente. ¿Qué aires se dan? Pero supongo que tienen la fuerza para justificarlo. Aunque la irritación parpadeó en su tono, su sed de conocimiento superó la impaciencia. La idea de conocer al líder de Sombrilla lo intrigó mucho. En ese mismo momento, Shisui estaba revisando informes sobre las intenciones de Orochimaru. ¿Cooperación? ¿De Lord Orochimaru? Eso es inesperado. Su voz era firme mientras colocaba un documento sobre la mesa de conferencias. Pero Naruto tenía razón, Orochimaru es un hombre de talento. Parece que se ha fijado en nosotros.
Shisui se sentó a la cabecera de la mesa, con Sabusa, Ane e Izumi cerca. Dos jóvenes Uchiha, a quienes Shisui tenía la intención de cultivar en asuntos políticos, también estaban presentes, junto con varios otros miembros principales de la organización Sombrilla. Sabusa tomó el documento, su expresión se oscureció mientras escaneaba el contenido. Orochimaru, uno de los Sannin, murmuró. Ese hombre es peligroso. Sabusa naturalmente había oído hablar de Orochimaru. El hombre era una leyenda peligrosa, una vez comandante de las fuerzas de Konoha durante la Tercera Gran Guerra Ninja. Ane e Izumi, ambos originarios de Konoha, tampoco necesitaban presentación. Eran muy conscientes de la reputación de Orochimaru. A pesar de que Orochimaru había desertado de la aldea hacía mucho tiempo, sus logros pasados aún inspiraban respeto. HMPH. Konoha está realmente podrida. Uno por uno, incluso sus Sannin los abandonan. La voz de Ane goteaba desprecio. Desde la masacre del clan Uchiha, su amargura hacia la aldea que alguna vez amó solo se había profundizado. Llevaremos este asunto a Naruto, dijo Shisui por fin. Dado que tiene a Orochimaru en alta estima, deberíamos dejarle la decisión a él. Todos asintieron de acuerdo. A partir de ahí, la reunión pasó a otros temas. El creciente alcance de la compañía comercial Siete Colores, la difusión de la ideología de Sombrilla y el reclutamiento de nuevos talentos. El acercamiento de Orochimaru fue notado, pero estaba claro que, para la organización, el desarrollo a largo plazo importaba más. Más tarde, Naruto recibió el informe de Shisui. La noticia lo tomó por sorpresa. Originalmente había tenido la intención de acercarse a Orochimaru solo después de la graduación. No esperaba que el Sannin Serpiente se acercara primero. Aún así, Naruto no se hacía ilusiones. Orochimaru no se dejaría llevar por los ideales de Sombrilla, era demasiado egoísta para eso. No, lo que lo atraía debe haber sido otra cosa. Algo como, ciencia. Un pensamiento se encendió en la mente de Naruto. Sin dudarlo, redactó una respuesta. En Otogakure, Orochimaru se sentó con la carta delante de él. Sus labios se curvaron ligeramente, aunque no con diversión. ¿Esta era la respuesta de Sombrilla? ¿Enviar tales palabras a él, se atrevían a menospreciarlo? La intención asesina se filtró de él como una niebla venenosa. Que se hubiera dignado a extender personalmente el contacto ya mostraba el valor que le daba a Sombrilla, sin embargo, su respuesta se sintió casi despectiva. El mensajero, temblando, habló rápidamente. Lord Orochimaru, el líder dijo que hay algo dentro que seguramente le interesará. Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron, inmovilizando al hombre. Luego, después de un momento, agitó la mano. Vete. El shinobi huyó de inmediato, agradecido de escapar con vida. Solo entonces Orochimaru rompió el sello. Señor Orochimaru, si puede comprender los siguientes 3 puntos, será testigo del comienzo de la verdad. ¿Por qué el agua siempre fluye hacia abajo? ¿Por qué una fruta cae directamente al suelo? Cuando un barco navega hacia el horizonte, ¿por qué vemos el mástil antes que el casco? Los ojos de Orochimaru brillaron. Las palabras de Naruto tenían un significado más allá de su superficie. Insinuaban una ley desconocida para este mundo, la ley de la gravitación universal. En su vida anterior, había sido descubierta por Newton. Pero aquí, tal concepto aún no existía. La ciencia en este mundo estaba atrofiada, distorsionada, incompleta. Naruto sabía que no podía corregirla solo. Necesitaba a otros, mentes lo suficientemente agudas, lo suficientemente ambiciosas, para perseguir la verdad junto a él. Y en Orochimaru, quizás había encontrado a un hombre así. Kabuto, ¿qué le pasa a Lord Orochimaru últimamente? Un joven con cabello blanco grisáceo pálido se giró hacia Kabuto mientras hablaba. Era Kimimaro. El comportamiento de Orochimaru había sido muy anormal recientemente. Ni siquiera estaba realizando los experimentos con los que una vez había estado tan obsesionado. Kabuto se ajustó las gafas, su tono incierto. Debería estar relacionado con la organización Sombrilla, rara vez he visto a Lord Orochimaru tan serio. En ese momento, Orochimaru todavía estaba cavilando sobre las 3 preguntas que Naruto le había dado. Con su brillantez, ya había desentrañado el significado detrás de la primera pregunta e incluso había obtenido algunas ideas sobre las otras 2. Lo que más le fascinaba era, ¿qué clase de poder podría explicar estos fenómenos? Sabía que la gravedad impregnaba el mundo. El agua fluía hacia abajo debido a ella, las frutas caían a la tierra debido a ella.
Sin embargo, cuando se trataba de la tercera pregunta, Orochimaru estaba atascado. Estas eran cosas en las que nunca antes había reflexionado seriamente, y ahora la esencia de las preguntas consumía sus pensamientos. El líder de Sombrilla había llamado a esto comprender las tres preguntas para abrir la puerta a la verdad. Por simples que parecieran, Orochimaru no podía ignorarlas. Dejando su guarida subterránea, Orochimaru caminó profundamente en el bosque. Un pequeño arroyo brillaba a la sombra de los árboles. Por una vez, los ojos fríos y calculadores de la serpiente estaban nublados por la duda. Recogiendo un puñado de agua, observó cómo se deslizaba entre sus dedos, goteando hacia el suelo. Todo estaba siendo arrastrado hacia abajo. La gravedad estaba en todas partes, pero ¿cuál era su fuente? ¿Había algo escondido debajo de la tierra que lo producía? El pensamiento hizo que Orochimaru temblara de emoción. Un hambre de conocimiento, un ansia de descubrimiento, surgió dentro de él. Sin otra palabra, se giró y se fue, ignorando a Kabuto y Kimimaro, que se habían apresurado a seguirlo. Mientras tanto, en Konoha, Naruto sonrió cuando se enteró de que su carta había llegado a Orochimaru. Las preguntas que planteó parecían simples en la superficie, sin embargo, atacaban exactamente lo que le faltaba al actual mundo shinobi. La tecnología en este mundo se había originado entre los plebeyos. Aunque trajo conveniencia, el dominio shinobi, la tradición feudal y la autoridad noble habían ralentizado su propagación. Algunos nobles incluso calificaron la tecnología de impropia, insistiendo en carros tirados por caballos en lugar de vehículos modernos. En verdad, los nobles se oponían no por tradición, sino por miedo de que la tecnología pudiera desestabilizar su gobierno. Aún así, la conveniencia siempre encontraba un camino, y la tecnología avanzaba sigilosamente. En lugares como el País del Fuego, sin embargo, ciertos señores la prohibieron por completo. Por lo tanto, a pesar de estar en una era de electrodomésticos, el mundo seguía estando extrañamente anticuado. Para Naruto, que venía de un mundo inmerso en la ciencia avanzada, esta contradicción era a la vez absurda y frustrante. Creía que la tecnología no solo podía ayudar a los shinobi, sino también acelerar el crecimiento del chakra y el taijutsu. Para él, el mundo shinobi era demasiado pequeño. El clan Tsutsuki ya había demostrado la existencia de la colonización universal, plantando el árbol de Dios en mundo tras mundo. Los que habían aparecido en la historia original podrían haber sido solo exploradores insignificantes en comparación con el verdadero poder de su clan. ¿Qué tan aterrador debe ser un Tsutsuki después de alimentarse de la esencia planetaria y vivir durante incontables milenios? Naruto sabía que la verdadera paz significaba prepararse para las amenazas antes de que llegaran. La Cuarta Guerra Mundial Shinobi que vendría sería meramente una lucha civil en comparación con el peligro inminente del Tsutsuki. Si el clan no recibía los resultados que querían de este planeta, seguramente enviarían a otros. Sin mencionar, el Tsutsuki ya se escondía en este mundo, recuperando fuerzas. El chakra en sí había sido un regalo, o quizás una maldición, de ese mismo clan, extendido a la humanidad por el sabio de los 6 caminos. Naruto incluso sospechaba que Agoromo no había transmitido el método completo de cultivación de chakra, dejando brechas evidentes más allá del nivel Super Kage, una forma de asegurar que nadie pudiera amenazarlo. Era solo una teoría, pero una que Naruto no podía descartar. Y así, mientras Naruto continuaba su entrenamiento, asumió que el concepto de gravitación universal sería suficiente para mantener a Orochimaru ocupado durante bastante tiempo. Lo que no esperaba era cuán implacable se volvería la búsqueda de la verdad por parte de Orochimaru. En la tierra de los campos de arroz, Orochimaru se dirigió a Kabuto y Kimimaro. Kabuto, su voz era tranquila pero resuelta, dejo la aldea del sonido a tu cuidado por un tiempo. Debo perseguir la verdad. Siento que esto conducirá a un descubrimiento monumental. Tenía la intención de vagar por el mundo shinobi, buscando respuestas a las preguntas que Naruto le había planteado. Kabuto frunció el ceño, ajustándose las gafas. ¿Lord Orochimaru, realmente se va? ¿Y si todo esto es solo un truco? Durante este periodo, Kabuto finalmente comprendió lo que Orochimaru estaba investigando realmente. ¿Por qué el agua siempre fluye hacia abajo? ¿Por qué las frutas caen de los árboles? ¿Por qué es que, cuando un barco regresa de lejos, sus velas aparecen antes que el resto del barco? ¡Qué preguntas tan extrañas! Pero, ¿no eran estas simplemente preguntas sobre la gravedad? Aunque el talento de Kabuto era excepcional, carecía del espíritu de investigación implacable de Orochimaru. Orochimaru buscaba no solo respuestas, sino la esencia misma de los fenómenos naturales, las causas ocultas bajo la superficie. Kabuto, aún no eres lo suficientemente maduro, le dijo Orochimaru con una sonrisa escalofriante.
Sus palabras conllevaban tanto amenaza como un carisma innegable. No puedes ver la verdadera naturaleza de este mundo. Recuerda, a veces, las cosas más simples ocultan las verdades más profundas. Con eso, Orochimaru se fue, embarcándose en su viaje para descubrir lo que él creía que era la verdad. Comenzó observando frutas cayendo de los árboles, trazando patrones a través de bosques en múltiples tierras. Sus pasos errantes incluso dieron lugar a leyendas entre los plebeyos, susurros de un espíritu serpiente que acechaba los bosques y devoraba a los niños desobedientes. A veces, Orochimaru incluso usaba la liberación de tierra para excavar profundamente bajo tierra, buscando alguna fuerza oculta que pudiera explicar la gravedad. Pero no encontró nada. Finalmente, llegó al mar, donde convergía cada río. Allí, observó pasar los barcos por el horizonte, sus velas siempre apareciendo primero. Por fin, incluso abordó embarcaciones para navegar por el océano. Cada fragmento de observación, cada idea fugaz, se recogió en el corazón de Orochimaru como gotas, fusionándose lentamente en ríos, luego lagos y, finalmente, un mar interminable de pensamiento. Naruto nunca podría haber esperado que Orochimaru dedicara meses a esta búsqueda. Solo pretendía que Orochimaru obtuviera una comprensión básica de la gravitación universal, sin embargo, Orochimaru se había consumido por completo por el misterio, cavando cada vez más profundo. Durante este tiempo, Naruto se sorprendió de que Orochimaru no hubiera contactado a la organización Sombrilla. ¿Estaba insultado por las preguntas? ¿O simplemente estaba demasiado absorto para preocuparse? Cualquiera que fuera la razón, Naruto solo podía esperar. Sabía que se encontrarían de nuevo pronto, cuando Orochimaru lanzara el plan de destrucción de Konoha. Por ahora, solo quedaba un mes para la graduación. La propia investigación de Naruto sobre la marca de maldición de pájaro en jaula estaba a punto de completarse. Hace medio mes, había eliminado por completo el sello de Neji. Ahora, el prodigio Igas Byakugan estaba libre de su debilidad una vez fatal. Naruto. ¿Ya es hora? En su antiguo lugar de reunión, la base secreta que una vez usaron, Naruto, Sasuke, Neji, Lee y Yakumo Kurama se reunieron. Sí, pronto, respondió Naruto con calma. En otro medio año, esa será la mejor oportunidad. Se abrirá un gran escenario, y podrán presenciarlo correctamente. Sasuke permaneció en silencio por un momento antes de asentir. Naruto, si no pasa nada inesperado, te graduarás mañana, ¿verdad? Preguntó Neji, con la emoción brillando en sus ojos. Como joven, estaba ansioso por entrar en el mundo shinobi más amplio. Neji, durante los próximos 6 meses, concéntrate en ganarte a la familia secundaria Iga, dijo Naruto con seriedad. No hay problema, respondió Neji, su tono firme pero orgulloso. La mitad de la familia secundaria ya me escucha. Han resentido a la familia principal durante mucho tiempo. Se irían con nosotros con gusto. De hecho, obtener el apoyo de tantos miembros de la familia secundaria no fue poca cosa. No solo porque Neji podría ayudar a aflojar el sello de pájaro en jaula que los ataba, sino también por su abrumador talento. Después de un entrenamiento implacable, la fuerza de Neji se había vuelto formidable, dando a la familia secundaria la esperanza de que algún día podría protegerlos. Con su habilidad, estaba claro que en unos pocos años Neji tendría un gran poder. Al mismo tiempo, los dos clanes Iga que se habían unido previamente a la organización Sombrilla hablaban sin cesar de su fuerza. Aunque sus alardes eran exagerados, como golpear el país del viento y patear el país del rayo, la familia secundaria podía decir que Sombrilla no era un grupo menor. Especialmente una vez que se enteraron de que la compañía comercial Siete Colores era una de sus empresas, su fe en el camino de Neji se solidificó. Después de todo, los rumores se habían extendido por el mundo shinobi de que Kirigakure y el País del Agua apoyaban secretamente a la compañía. Si la compañía comercial Siete Colores no hubiera poseído poder real, habría sido devorada por la niebla oculta hace mucho tiempo. Tranquilizados sobre su futura supervivencia, los miembros de la familia secundaria estaban dispuestos a luchar por su libertad. En el presente, una pequeña llama parpadeaba entre el grupo, con una parrilla improvisada colocada sobre ella. El olor a carne asada se extendía por el aire, haciéndolos inhalar profundamente. Sasuke tragó inconscientemente y aceptó la brocheta que Naruto le entregó. Los otros hicieron lo mismo, reviviendo recuerdos de misiones pasadas con Midway. Esas misiones eran mejor no mencionarlas, pero el sabor de esta carne estaba en una liga diferente. Realmente puedes hacer todo tan bien, dijo Neji, masticando con cuidado. La carne estaba tierna, sazonada con el toque justo de especias. El sabor era exquisito, casi suficiente para hacer que uno se tragara la lengua.
De hecho, Naruto-kun es muy impresionante, añadió Yakumo Kurama con una sonrisa de satisfacción. No es nada especial. Solo el cielo recompensa la diligencia, respondió Naruto con una sonrisa. Los otros intercambiaron una mirada. ¿El cielo recompensa la diligencia? Todos aquí trabajaban duro, sin embargo, Naruto siempre hacía que pareciera fácil. Fenómeno, murmuró Neji. Sasuke asintió en un raro acuerdo. Solo come e ignóralo. La risa parpadeó brevemente entre ellos mientras comían en paz. Cuando terminó la comida, la expresión de Naruto se puso seria de nuevo. Neji, no debe haber errores de tu parte. No te preocupes, respondió Neji con firmeza. La comida y las bromas eran una cosa, pero cuando se trataba de responsabilidad, era resuelto. El pájaro de la familia secundaria se había liberado de su jaula, y ahora sus afiladas alas estaban listas para extenderse. Oficina del Hokage. Tercero Kage-sama, ¿está diciendo que quiere que sea un maestro sustituto? Kakashi ladeó la cabeza, mirando el archivo frente a él. Dentro había 3 nombres familiares. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, y una extraña. Haruno Sakura. Kakashi, ya eres un shinobi maduro. Debes comprender la importancia de esos 2. Guíalos en la dirección correcta. Los ojos del tercero Kage se entrecerraron ligeramente, afilados y calculadores como los de un zorro. Además, añadió, ¿no has tomado ya a Uchiha Sasuke como tu discípulo? El hecho de que Kakashi hubiera comenzado a entrenar a Sasuke en privado ya no era un secreto. Hiruzen tenía la intención de usar esa conexión para unir al nuevo equipo. La expresión de Kakashi no cambió, pero interiormente suspiró. Hace años, había liderado un equipo por primera vez como Chunin Sensei. Ninguno de los candidatos había pasado su estricta evaluación, y el equipo se había disuelto antes de comenzar. No esperaba que el Hokage le entregara esta responsabilidad de nuevo. Tercero Kage, ¿realmente necesitan que yo los dirija? Se burló de sí mismo en silencio. En los últimos años, Kakashi se había dedicado a 2 cosas. Entrenar sin descanso e investigar la verdad de la muerte de su padre. El deceso del colmillo blanco nunca le había parecido bien, y Kakashi estaba seguro de que Dance había jugado un papel. Pero años de vida bajo el sistema de Konoha lo habían dejado en conflicto. ¿Fue la muerte de Sakumo realmente culpa de Konoha, o obra de Dance y el Hokage? La calumnia de los aldeanos había llevado a su padre a la desesperación, pero fue Dance quien difundió los rumores. Y Hiruzen había permitido que se pudrieran. Muy bien, Hokage-sama, dijo Kakashi finalmente. Tomó los documentos y salió de la oficina. Hiruzen lo vio irse, su voz suave mientras murmuraba a la habitación vacía. Espero que puedan forjar un verdadero vínculo. A la mañana siguiente, Naruto y Sasuke se apresuraron a entrar en la academia. El día anterior, ya habían aprobado su examen de graduación. Una vez más, había sido la técnica de clon de sombra. Esta vez, Naruto lo había aprobado sin esfuerzo. Esa mañana, sin embargo, escucharon un rumor. Un compañero de clase, en connivencia con Mizuki, había robado el pergamino de los sellos. Ambos habían sido atrapados y arrojados a prisión. Cuando Naruto escuchó el chisme, solo sonrió. ¿Y qué? Sí, el pergamino de los sellos había estado involucrado, pero él no era el protagonista de ese incidente en esta línea de tiempo, y honestamente, no le importaba. El pergamino era probablemente solo una copia, tal vez contenía 1 o 2 técnicas útiles como máximo. Además, a diferencia de otros, él era el hijo del 4º Hokage y el Jinchuriki del 9 colas. Konoha nunca le permitiría no graduarse. Imaginemos la humillación. El Jinchuriki del 9 colas, el heredero del 4º Hokage, incapaz siquiera de aprobar la academia. Imposible. En cuanto a Mizuki y ese desafortunado estudiante, no eran nadie. Un crimen grave como robar el pergamino de los sellos selló su destino. El asunto ya se estaba desvaneciendo de la memoria. Cuando Naruto y Sasuke llegaron a clase, Naruto se dirigió al lado de Hinata como de costumbre. Sasuke, en lugar de sentarse solo junto a la ventana, tomó tranquilamente el asiento a su lado. El movimiento agitó inmediatamente el aula. Naruto, ¿crees que terminaremos en el mismo equipo? Preguntó Sasuke en voz baja. Esta asignación de equipo no es aleatoria, respondió Naruto, bajando la voz. Lo más probable es que seamos emparejados. El trío Inoshika CH definitivamente estará junto. Esa tradición es irrompible. Kiba, Hinata y Shino son el equipo de reconocimiento perfecto. Eso nos deja a nosotros. Tú y yo seremos agrupados, y añadirán uno más para equilibrar las cosas. En cuanto al resto, los que no tienen lazos de clan, habilidades especiales o talento, serán agrupados en sus propios equipos. Su sensei probablemente solo será de nivel Chunin. Naruto miró alrededor del aula.
Pero somos de la clase A, incluso si los demás no se pueden comparar con nosotros, seguirán formando la columna vertebral de Konoha algún día. Por eso nuestro instructor definitivamente será un Chunin. Como para demostrar sus palabras, Iruka comenzó a leer las asignaciones. Cada nombre cayó exactamente donde Naruto había predicho. Finalmente. Equipo 7. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y Aruno Sakura. Sí. Sakura vitoreó interiormente, su rostro se iluminó. Estoy en el equipo de Sasuke-kun.